Imagina por un momento que todo lo que creías saber sobre el mundo, con todas esas certezas que te acompañan desde siempre, no es más que una fracción diminuta de una verdad mucho más profunda y expansiva. Una verdad que ha sido cuidadosamente escondida a lo largo de los siglos. ¿Qué ocurriría si todo lo que nos enseñaron sobre la vida, la muerte y todo lo que hay en medio estuviera incompleto? ¿Y si, en realidad, existiera un ciclo perpetuo de crecimiento y transformación que no termina con el fallecimiento, sino que se renueva una y otra vez? En el video de hoy, vamos a adentrarnos en uno de los temas más intrigantes y polémicos que han capturado la atención de la humanidad durante milenios. Descubre enseñanzas transformadoras y verdades bíblicas que iluminan nuestro camino. Suscríbete y dale like para ayudarnos a compartir este mensaje con más personas. La reencarnación. Este concepto, que ha sido interpretado de diferentes formas a lo largo de diversas culturas y tradiciones espirituales, plantea preguntas fundamentales sobre nuestra existencia, nuestro propósito y lo que ocurre después de la muerte. Durante siglos, muchas civilizaciones han creído que el alma es inmortal y que, al morir, no desaparece, sino que simplemente se reencarna en un nuevo cuerpo para continuar su viaje. Pero, ¿es esto solo una creencia ancestral o podría haber algo más profundo detrás de todo esto? Hoy, exploraremos no solo las raíces históricas de la reencarnación, sino también las teorías más modernas que sugieren que este ciclo de vida, muerte y renacimiento podría estar más presente en nuestras vidas de lo que imaginamos. Te invito a acompañarnos en este fascinante viaje para descubrir si realmente estamos atrapados en un ciclo interminable o si, como nos enseñaron, todo se termina al final de nuestro tiempo aquí. ¿Y qué tal si te dijera que la idea de la reencarnación fue eliminada de manera deliberada de los textos sagrados, especialmente de la Biblia? Esta exclusión no fue casual, fue una decisión que tuvo profundas implicaciones en cómo entendemos el propósito de nuestra vida y nuestra relación con la muerte. Te aseguro que, al final de este recorrido, no solo obtendrás respuestas, sino también un cúmulo de nuevas preguntas que, sin duda, transformarán por completo tu visión sobre el sentido de la vida y el destino del ser humano. Es crucial entender que la reencarnación no es una noción moderna ni algo exclusivo de religiones orientales. De hecho, esta creencia tiene raíces profundas en las civilizaciones antiguas, como la egipcia, la hindú e incluso la griega. Los egipcios, por ejemplo, tenían una visión del alma que implicaba una continua evolución, mientras que en la antigua Grecia, filósofos como Pitágoras y Platón hablaron abiertamente sobre la transmigración de las almas. Lo más sorprendente de todo esto es que, en sus inicios, también estaba presente en las primeras corrientes del cristianismo. Sin embargo, con el paso de los siglos y la consolidación de ciertas doctrinas, la reencarnación fue excluida, y hoy en día muchos la consideran una creencia marginal o incluso errónea. ¿Qué fue lo que sucedió para que una idea tan fundamental fuera apartada del pensamiento religioso y filosófico dominante? A medida que profundizamos en este tema, veremos cómo las visiones sobre la vida y la muerte se vieron transformadas por decisiones políticas y religiosas, buscando dar forma a una narrativa que fuera más controlada y centralizada. A lo largo de este video, nos adentraremos en los detalles históricos, los testimonios olvidados y las teorías que podrían ofrecer una perspectiva completamente diferente sobre el destino del alma humana. Fuera de las tradiciones judeocristianas, surge una interrogante fascinante. ¿Qué fuerzas históricas y espirituales jugaron un papel clave para erradicar una noción tan profunda como la reencarnación de los textos religiosos que, desde sus inicios, han sido pilares en la construcción de la civilización occidental? A lo largo de toda nuestra historia, los seres humanos hemos buscado respuestas a las grandes preguntas existenciales. ¿Quiénes somos? ¿De dónde venimos? ¿Qué ocurre con nosotros después de la muerte? Estas inquietudes fundamentales han dado lugar a mitos, religiones y filosofías que intentan explicar el misterio de nuestra existencia. Sin embargo, entre todas las respuestas que han surgido a lo largo de los siglos, hay una que, a pesar de ser profundamente antigua y universal, ha sido sistemáticamente descalificada y, en muchos casos, borrada de los relatos tradicionales: la idea de que nuestra alma podría renacer en diferentes cuerpos a lo largo de múltiples vidas. Este concepto, que para muchas culturas y filosofías ha sido una verdad fundamental, fue excluido de la narrativa dominante, a pesar de su presencia histórica en diversas tradiciones, desde el budismo hasta las primeras enseñanzas cristianas. ¿Por qué ocurrió esto? ¿Qué poderosas corrientes sociales, religiosas y políticas lograron que una creencia tan poderosa fuera ocultada? Durante siglos,
Las élites religiosas y los gobiernos utilizaron el control de la narrativa sobre la vida, la muerte y el más allá para consolidar su poder. El dogma cristiano, en particular, fue una de las principales fuerzas que influyó en la forma en que entendemos el destino del alma. Al eliminar la reencarnación, se estableció una visión lineal de la vida y la muerte, algo más manejable y coherente con las estructuras de poder y autoridad de la época. Este fenómeno histórico no solo responde a un interés religioso, sino también a una lucha por el control espiritual de las masas. Sin embargo, la cuestión persiste: si la reencarnación fue una parte esencial de la cosmovisión humana durante miles de años, ¿realmente podemos desecharla por completo o es posible que estemos desconociendo una verdad mucho más profunda sobre nuestra existencia? A medida que exploramos más a fondo esta intrigante cuestión, descubriremos cómo esta creencia ha seguido viva, incluso en las sombras de la historia, esperando ser redescubierta. La reencarnación ha sido una de las creencias más persistentes a lo largo de la historia humana, a pesar de los intentos por erradicarla o silenciarla. Pero antes de adentrarnos en las razones específicas por las cuales fue excluida de la Biblia, es fundamental reconocer que esta noción no siempre estuvo ausente del cristianismo. De hecho, en sus primeros días, la idea de la reencarnación era debatida abiertamente por varios pensadores cristianos, e incluso algunos de los primeros padres de la Iglesia consideraron la posibilidad de que el alma tuviera un ciclo de existencia más allá de una sola vida terrenal. Uno de los teólogos más influyentes de la antigüedad, Orígenes de Alejandría, quien vivió en el siglo III, fue un firme defensor de la idea de la preexistencia del alma. Según Orígenes, el alma no solo existía antes de nacer, sino que también atravesaba un proceso de purificación espiritual a través de múltiples vidas. Para él, este ciclo de vidas y aprendizajes no solo era posible, sino que era completamente coherente con la naturaleza de un Dios justo y amoroso. En su visión, un ser divino que crea el alma no podría simplemente desecharla o condenarla sin darle la oportunidad de crecimiento, evolución y redención a lo largo de distintas existencias. Esta interpretación no solo reflejaba una profunda comprensión espiritual, sino también un deseo de ofrecer a las almas la posibilidad de encontrar la perfección a través del tiempo y la experiencia. Orígenes, junto a otros pensadores de su época, proponía que, al morir, el alma no se extinguía, sino que continuaba su camino en un ciclo interminable, aprendiendo lecciones y acercándose cada vez más a la perfección divina. Sin embargo, esta visión estaba lejos de ser unánime dentro del cristianismo temprano. Mientras que algunos creían que la reencarnación podía ser una vía de salvación, otros consideraban que este concepto interfería con la enseñanza central de la resurrección. Con el paso del tiempo, la corriente dominante dentro de la Iglesia cristiana terminó favoreciendo la idea de una vida única seguida de un juicio final, y la noción de la reencarnación fue desechada. Esto plantea una pregunta crucial: ¿por qué, si figuras tan importantes dentro del cristianismo primitivo consideraban la reencarnación, esta idea fue finalmente excluida? ¿Fue una cuestión teológica, política o algo aún más profundo? Al analizar este proceso histórico, podremos entender mejor cómo y por qué una creencia tan influyente fue marginada, a pesar de su prominencia en los primeros siglos de la era cristiana. La visión de Orígenes, que permitía a las almas evolucionar y corregir sus errores a lo largo de varias vidas, ofrecía una perspectiva profundamente liberadora sobre el destino del ser humano. Sin embargo, a medida que el cristianismo se afianzaba como la religión oficial del Imperio Romano, algunas ideas comenzaron a ser vistas como una amenaza directa a la estructura jerárquica y al control espiritual de la Iglesia. Esta evolución de poder y autoridad no solo afectó la forma en que se interpretaban las enseñanzas cristianas, sino también cómo se definían las creencias que podrían poner en riesgo el sistema establecido. En el año 553, durante el Segundo Concilio de Constantinopla, la doctrina de la preexistencia del alma y, por ende, la idea de la reencarnación, fue formalmente declarada herética. Pero, ¿qué fue lo que motivó esta decisión? ¿Por qué una creencia que había sido discutida y aceptada por algunos de los más influyentes pensadores cristianos fue rechazada de forma tan tajante? Para entenderlo, es necesario considerar el contexto histórico y político de esa época. En el siglo VI, la Iglesia cristiana no solo era una institución religiosa, sino también un poder político enormemente influyente. El Imperio Romano, ahora bajo el control del Imperio Bizantino, estaba buscando consolidar una religión uniforme y unificada que pudiera ser un pilar fundamental para el orden y la estabilidad del imperio.
Este proceso implicaba no solo la aceptación de doctrinas específicas. ¿Te apasiona aprender más sobre la Biblia y su mensaje para nuestras vidas? No olvides suscribirte a nuestro canal y darle like a este video para que podamos seguir creciendo juntos en conocimiento y fe, sino también la eliminación de aquellas creencias que pudieran desafiar el poder centralizado de la Iglesia. La idea de que el alma podía reencarnarse y aprender a lo largo de varias vidas sugería una visión mucho más dinámica y abierta de la salvación, una que ponía énfasis en el crecimiento personal y el libre albedrío. Esto chocaba directamente con la estructura jerárquica que la Iglesia deseaba mantener, ya que un sistema basado en la reencarnación podría poner en duda la autoridad del clero y la importancia de la salvación final mediante la gracia divina. Si cada alma tuviera múltiples oportunidades para alcanzar la perfección a través de sucesivas vidas, la necesidad de una iglesia que intercediera entre los fieles y Dios podría verse reducida. De este modo, la jerarquía religiosa temía que el control sobre el destino espiritual de las personas se diluyera, lo que podría debilitar su poder y su influencia. Así, el rechazo de la reencarnación y la preexistencia del alma en el Concilio de Constantinopla no solo fue una cuestión teológica, sino una decisión estratégica para preservar el orden establecido. Esta medida consolidó una visión más rígida de la vida y la muerte, centrada en la resurrección final y el juicio de Dios, lo que permitió a la Iglesia ejercer un control más absoluto sobre las creencias espirituales de la población. Sin embargo, la historia nos deja una pregunta crucial. ¿Qué habríamos entendido hoy sobre la vida y el alma si la reencarnación hubiese sido incluida en la doctrina cristiana oficial? ¿Podríamos estar mirando el mundo desde una perspectiva mucho más abierta y flexible sobre el destino humano? El poder de la Iglesia no solo se basaba en su capacidad para guiar espiritualmente a las personas, sino también en su control directo sobre sus vidas cotidianas. La estructura jerárquica que la Iglesia había establecido no solo definía lo que era correcto desde un punto de vista moral y religioso, sino que también se extendía al manejo del destino eterno de los fieles. En este contexto, la idea de la reencarnación, con su énfasis en la responsabilidad personal y el aprendizaje continuo a lo largo de múltiples vidas, representaba una amenaza directa a ese control. Si las almas tenían la posibilidad de renacer una y otra vez, con cada vida brindándoles la oportunidad de evolucionar, aprender y alcanzar la redención, entonces, ¿qué necesidad había de intermediarios religiosos que ofrecieran la salvación a través de una única vida? Esta perspectiva, basada en el libre albedrío y la evolución espiritual continua, restaba poder a la Iglesia al poner la responsabilidad del destino del alma directamente en manos del individuo. Sin la necesidad de una intervención externa para salvar a las personas, el papel central que la Iglesia había forjado para sí misma en la vida de los creyentes comenzaba a verse cuestionado. Por otro lado, la doctrina cristiana de una única vida seguida de un juicio final y eterno ofrecía una herramienta mucho más potente para mantener el control. Al establecer que la salvación dependía de una sola oportunidad de vida, un solo acto de fe o una única resolución moral, la Iglesia consolidaba su influencia. Las personas, al saber que su destino eterno se jugaba en una sola existencia, se veían empujadas a adherirse estrictamente a las enseñanzas de la Iglesia, temerosas de no alcanzar la salvación y ser condenadas al infierno. Este modelo no solo creaba una necesidad de salvación a través de la Iglesia, sino que también intensificaba el poder de las autoridades religiosas al convertirlas en las únicas capacitadas para guiar a los fieles hacia la salvación eterna. En este esquema, cualquier pensamiento que amenazara esta estructura, como la creencia en la reencarnación y la posibilidad de múltiples vidas para alcanzar la perfección, debía ser erradicado para evitar que se socavara el control social y espiritual que la Iglesia había logrado establecer. Así, el poder de la Iglesia se fundó no solo en la fe de las personas, sino en su capacidad para dictar las reglas de lo que ocurría después de la muerte y, por ende, su capacidad para gobernar la vida misma. Bajo la influencia de la Iglesia, la idea de que solo tenemos una oportunidad en la vida, que un solo error podría llevarnos a una condena eterna, crea un miedo profundo. Este temor, tan palpable y permanente, ha sido históricamente una herramienta muy eficaz para mantener el control sobre las personas. Al hacernos sentir que nuestras decisiones tienen consecuencias irreversibles, se fomenta una mentalidad de sumisión y obediencia, donde el miedo al castigo eterno se convierte en el principal motor de la devoción y la conformidad. Pero ahora, detengámonos un momento y reflexionemos sobre lo que implica para nosotros como individuos que estas enseñanzas hayan sido suprimidas deliberadamente. ¿Qué nos dice sobre nuestra capacidad innata de encontrar la verdad
incluso cuando ésta ha sido ocultada a lo largo de los siglos. El hecho de que una creencia tan trascendental como la reencarnación haya sido relegada al olvido nos invita a cuestionar los límites de lo que creemos saber sobre la vida, la muerte y nuestra propia naturaleza. La reencarnación, al contradecir la noción de una existencia única seguida de un juicio final, nos desafía a reconsiderar el propósito de nuestra vida y la idea de la muerte misma. Si, en lugar de ver la vida como un viaje único e irrepetible, fuéramos capaces de aceptar la posibilidad de múltiples existencias, esto cambiaría por completo nuestra visión del mundo. Nos invitaría a pensar en nuestra vida no como una prueba que debemos pasar a toda costa, sino como una oportunidad para aprender, crecer y mejorar continuamente. Este concepto de reencarnación también ofrece una visión más comprensiva del alma humana, una que no está condenada por los errores de una sola vida, sino que tiene espacio para corregir, evolucionar y alcanzar un mayor entendimiento en cada nueva oportunidad. Nos permite abrazar la idea de que el aprendizaje no tiene fin, que somos eternamente capaces de transformarnos y mejorar, sin importar cuántos fallos hayamos tenido en el camino. Si hoy nos encontráramos con la reencarnación como una enseñanza aceptada, ¿cómo cambiarían nuestras decisiones diarias? ¿Qué tan diferentes seríamos si supiéramos que cada error es solo un peldaño en un proceso largo y continuo de crecimiento espiritual? La supresión de esta creencia nos lleva a preguntarnos, ¿qué más nos han ocultado? ¿Y qué poder tenemos como individuos para redescubrir y abrazar esas verdades que aún permanecen ocultas? Al final, la reencarnación no solo nos invita a repensar nuestra existencia, sino que también nos desafía a recuperar nuestro poder personal para buscar y vivir nuestra propia verdad. Nos invita a considerar un universo que no es caótico ni aleatorio, sino profundamente justo y lleno de propósito. Este concepto nos desafía a mirar nuestra existencia desde una perspectiva mucho más amplia, en la que cada acción, cada decisión que tomamos, tiene un impacto que trasciende esta vida. Si lo pensamos bien, esto cambia por completo la forma en que entendemos el sufrimiento. En lugar de verlo como un castigo divino o una injusticia, podríamos empezar a verlo como una oportunidad valiosa para aprender y evolucionar. Tal vez las dificultades que enfrentamos no son meros accidentes de la vida, sino lecciones necesarias para nuestro crecimiento espiritual, lecciones que nos preparan para ser seres más sabios y conscientes en nuestras futuras existencias. Este entendimiento reconfigura nuestra relación con el sufrimiento, transformándolo de una carga pesada a una herramienta de desarrollo personal. Si sabemos que las dificultades no son eternas y que nuestras acciones tienen un impacto duradero en nuestro camino evolutivo, podríamos enfrentarlas con una nueva perspectiva, buscando el aprendizaje en lugar de enfocarnos únicamente en el dolor o la injusticia. Cada desafío se vuelve entonces una oportunidad para corregir errores, mejorar nuestra comprensión y acercarnos más a nuestra verdadera esencia. Pero aquí está lo más crucial. Lo que hemos explorado hasta ahora es solo la superficie de un tema mucho más profundo y complejo. Este es solo el comienzo. En los próximos minutos, nos adentraremos en textos antiguos y enseñanzas olvidadas que han mantenido viva la idea de la reencarnación a lo largo de los siglos, a pesar de los esfuerzos por suprimirla. A través de estos textos, descubriremos cómo diversas culturas y religiones han interpretado y preservado esta visión del alma humana, mostrándonos un panorama más completo de lo que realmente significa existir en un ciclo de aprendizaje y transformación. A medida que profundizamos, podremos cuestionar muchas de las ideas que damos por sentadas y empezar a ver la vida desde una perspectiva mucho más profunda, trascendiendo las limitaciones de nuestra percepción actual. Analizaremos en detalle decisiones históricas clave y reflexionaremos sobre cómo la creencia en la reencarnación sigue viva en las mentes de millones de personas alrededor del mundo, a pesar de los intentos sistemáticos de suprimirla. Así que mientras avanzamos, te invito a mantener la mente abierta. Las respuestas que encuentres pueden no ser las que esperabas, pero una cosa es indiscutible: lo que descubrirás aquí transformará para siempre tu perspectiva sobre la vida y el propósito de tu existencia. Para entender plenamente cómo y por qué la reencarnación fue eliminada de los textos bíblicos, es esencial rastrear sus orígenes y su presencia en los primeros escritos espirituales y filosóficos de la humanidad. La idea de que el alma es eterna y atraviesa ciclos de nacimiento y muerte no era exclusiva de religiones como el hinduismo y el budismo, también estaba presente en las corrientes filosóficas de la antigua Grecia. Platón, por ejemplo, argumentaba que el alma no solo existía antes del nacimiento, sino que continuaba su existencia después de la muerte, aprendiendo y purificándose con cada vida.
Este concepto de transmigración del alma no era ajeno al cristianismo primitivo. Durante los primeros siglos de nuestra era, las comunidades cristianas estaban profundamente. Explora con nosotros las maravillas de la palabra de Dios. Suscríbete a nuestro canal y activa la campanita para no perderte ningún contenido que edificará tu vida. Influenciadas por ideas helenísticas y orientales, y no existía una doctrina completamente unificada. De hecho, algunos pasajes de las escrituras cristianas parecen hacer alusión a la posibilidad de la reencarnación. Uno de los pasajes más intrigantes se encuentra en el Evangelio según San Juan, cuando Jesús y sus discípulos se encuentran con un hombre ciego de nacimiento. En ese momento, los discípulos le preguntan a Jesús, ¿quién pecó, este hombre o sus padres, para que naciera ciego? Este versículo sugiere, de manera tácita, la creencia en una existencia anterior, ya que solo tendría sentido pensar que el hombre pudo haber pecado en una vida anterior si existiera tal cosa como una vida previa. Además, en el Evangelio de Mateo, Jesús menciona a Juan el Bautista, llamándolo Elías que había de venir. Esta afirmación, aunque simbólica, ha sido interpretada por muchos como una referencia a la reencarnación, ya que podría implicar la posibilidad de que un alma regrese en otro cuerpo. Sin embargo, a medida que el cristianismo comenzó a institucionalizarse y a consolidarse como la religión oficial del Imperio Romano, estas interpretaciones fueron consideradas problemáticas y comenzaron a ser suprimidas. La reencarnación no solo representaba una idea espiritual, sino que también introducía un enfoque radicalmente distinto sobre la responsabilidad personal y la relación entre el alma y la divinidad. En lugar de depender completamente de la intervención divina o de la Iglesia para alcanzar la salvación, la creencia en la reencarnación sugería que cada individuo podía avanzar espiritualmente a través de sus propias acciones y decisiones a lo largo de muchas vidas. Esto, sin duda, amenazaba el poder de la Iglesia y su control sobre el destino espiritual de las personas. Aquí es donde entra en juego la política. En el año 325, el Concilio de Nicea, convocado por el emperador Constantino, marcó un punto de inflexión crucial en la historia del cristianismo. Este concilio, aunque más conocido por establecer la doctrina de la Trinidad, también fue un esfuerzo por unificar y estandarizar las creencias cristianas, de modo que cualquier idea que pudiera dividir o debilitar la autoridad de la Iglesia fuera cuidadosamente suprimida. Más tarde, en el Segundo Concilio de Constantinopla, en el año 553, se dio otro golpe decisivo a la idea de la reencarnación. La doctrina de la preexistencia del alma, asociada con los escritos de Orígenes, fue declarada herética. Aunque no se mencionó explícitamente la palabra reencarnación, el rechazo de la preexistencia del alma dejó claro que cualquier noción que implicara la existencia de múltiples vidas sería igualmente rechazada. Es fundamental recordar que estos concilios no solo eran encuentros teológicos, sino también eventos profundamente políticos. Los emperadores, como Constantino y los que lo siguieron, entendieron que la uniformidad religiosa era clave para consolidar el poder del imperio y mantener el orden social. De este modo, las creencias que pudieran desafiar esa estructura de poder fueron sistemáticamente eliminadas, incluida la posibilidad de la reencarnación. Utilizaron la religión como una herramienta fundamental para consolidar su poder. Una doctrina que subrayaba la responsabilidad personal a través de múltiples vidas chocaba de frente con la idea de un juicio final único, donde la Iglesia asumía el rol de guardiana exclusiva de la salvación. Al eliminar la creencia en la reencarnación, la Iglesia reforzó su posición como intermediaria indispensable entre los seres humanos y Dios, estableciendo que solo a través de los sacramentos y la obediencia estricta a las enseñanzas eclesiásticas se podía asegurar la salvación. Este enfoque no solo consolidó una estructura religiosa rígida, sino que también cimentó un sistema jerárquico donde el clero mantenía un control absoluto sobre el destino espiritual de los individuos. Ahora, tomemos un momento para reflexionar sobre el verdadero significado de todo esto. ¿Podría ser que la supresión de estas ideas haya sido una pérdida no solo para el cristianismo, sino para toda la humanidad? Si no hubiéramos ocultado esta verdad, ¿qué lecciones habríamos podido aprender? La reencarnación como concepto no solo proporciona una explicación más profunda sobre el propósito de la vida, sino que también nos da esperanza. Nos recuerda que el universo no es cruel ni arbitrario, sino que está diseñado para ofrecernos oportunidades continuas de crecimiento y redención. Si adoptamos esta visión, nuestra relación con la vida podría cambiar radicalmente. En lugar de vivir atemorizados por la idea de un castigo eterno,
nos sentiríamos inspirados por la convicción de que nuestras acciones tienen un impacto duradero en nuestra evolución espiritual. La reencarnación nos invita a asumir un mayor sentido de responsabilidad, no porque temamos la condena, sino porque entendemos que somos responsables de nuestro propio camino hacia la iluminación y el aprendizaje. Sin embargo, aquí hay algo aún más fascinante. A pesar de los esfuerzos por suprimirla, la creencia en la reencarnación nunca desapareció por completo. Ha persistido en las enseñanzas místicas y esotéricas, en las creencias de muchas culturas y, sorprendentemente, incluso en las experiencias personales documentadas por millones de personas alrededor del mundo. A medida que avanzamos, exploraremos algunas de estas evidencias y analizaremos cómo la reencarnación sigue siendo una parte crucial de la búsqueda humana por comprender el misterio de nuestra existencia. Este viaje está lejos de llegar a su fin, y lo que viene a continuación puede cambiar por completo tu percepción de la vida y la muerte. A pesar de los esfuerzos de la Iglesia por erradicarla, la reencarnación sigue viva, no solo en las tradiciones espirituales, sino también en los testimonios personales de millones de personas. Este fenómeno plantea una pregunta fundamental: ¿cómo es posible que una idea eliminada de las escrituras oficiales haya perdurado con tal fuerza? La respuesta reside en su resonancia universal y en las experiencias humanas que parecen validarla. Desde tiempos antiguos, diversas culturas han preservado relatos sobre vidas pasadas. En la India, el hinduismo y el budismo han mantenido la reencarnación como un pilar central de sus enseñanzas. El Bhagavad Gita, uno de los textos sagrados más importantes del hinduismo, expresa de manera clara esta idea, afirmando: así como una persona se quita la ropa vieja para ponerse una nueva, el alma abandona un cuerpo desgastado para asumir otro nuevo. Esta metáfora, tan sencilla como poderosa, describe un proceso continuo de renovación y aprendizaje. En el mundo occidental, aunque la doctrina oficial cristiana haya rechazado la reencarnación, los relatos de personas que afirman recordar vidas pasadas son abundantes. Uno de los estudios más destacados sobre este fenómeno fue realizado por el Dr. Ian Stevenson, un psiquiatra de la Universidad de Virginia, quien dedicó décadas a investigar casos de niños que recordaban detalles precisos de vidas anteriores. Stevenson documentó cientos de casos en los que los relatos de estos niños incluían información verificable sobre personas, lugares y eventos que de ninguna manera podrían haber conocido si no hubiera existido una vida previa. Uno de los casos más notables ocurrió en la India, donde un niño desde muy pequeño describía con sorprendente exactitud la vida de un hombre que había vivido en un pueblo cercano. El niño recordaba el nombre de este hombre, el de sus familiares, su ocupación y hasta las circunstancias exactas de su muerte. Los investigadores, al comparar los detalles proporcionados por el niño con los registros históricos y testimonios de la comunidad, encontraron que la información era precisa. Este caso, como muchos otros, desafía nuestra comprensión de la realidad y plantea interrogantes profundos sobre la naturaleza de la conciencia y el alma. Lo que estos estudios y testimonios nos muestran es que, a pesar de los intentos sistemáticos por suprimir la creencia en la reencarnación, esta idea sigue emergiendo en diversas formas y contextos, resistiendo el paso del tiempo y las restricciones impuestas por las autoridades religiosas. Esta persistencia no es meramente anecdótica, parece indicar que hay algo más profundo, algo universalmente resonante en la noción de que el alma no solo existe una vez, sino que sigue un ciclo continuo de aprendizaje y transformación. Los registros de ese pueblo confirmaron que todo lo que el niño había descrito coincidía exactamente con la realidad. ¿Cómo podemos explicar algo así? ¿Es posible que estas experiencias sean una prueba de que el alma realmente trasciende una única vida? Aparte de los testimonios individuales, la reencarnación sigue presente en las enseñanzas esotéricas y místicas de distintas tradiciones. Por ejemplo, en la cabalística se habla del Gilgul Nesamot, el ciclo de transmigración de las almas, un proceso a través del cual el alma se purifica y completa su propósito divino. De forma similar, el gnosticismo, una corriente de pensamiento que floreció en los primeros siglos del cristianismo, enseñaba que las almas caídas podían regresar al mundo físico para redimir sus errores y alcanzar la iluminación. Pero, ¿por qué estas ideas tienen tanta fuerza? La reencarnación no solo ofrece respuestas a preguntas existenciales, sino que también redefine cómo entendemos el sufrimiento, las relaciones y, sobre todo, el propósito de la vida. Nos permite ver el sufrimiento no como un castigo arbitrario de un ser superior, sino como una oportunidad para aprender y evolucionar. Nos invita a entender nuestras relaciones no como simples casualidades,
sino como encuentros significativos y predestinados para ayudarnos a crecer. Y lo más importante, nos da esperanza. La idea de que podemos corregir nuestros errores y seguir evolucionando espiritualmente. Descubre enseñanzas transformadoras y verdades bíblicas que iluminan nuestro camino. Suscríbete y dale like para ayudarnos a compartir este mensaje con más personas. Actualmente, a lo largo de muchas vidas, nos libera del temor paralizante de un juicio final irrevocable. Este concepto no es solo fascinante desde una perspectiva espiritual, sino que también tiene implicaciones éticas y filosóficas profundas. Si aceptamos la reencarnación como una posibilidad, nuestra percepción del mundo cambia. Por ejemplo, la creencia en el karma, el principio de que cada acción genera una consecuencia, nos invita a vivir de manera más consciente, sabiendo que nuestras decisiones no solo afectan nuestra vida actual, sino también las futuras. Nos lleva a reflexionar sobre el impacto de cada una de nuestras elecciones, tanto a nivel individual como colectivo. Ahora bien, hay quienes argumentan que la reencarnación carece de base científica y que los casos como los investigados por el Dr. Ian Stevenson son meras coincidencias o incluso fabricaciones. Pero, ¿qué sucede cuando nos aventuramos más allá de los límites de lo que la ciencia convencional puede explicar? En el siglo pasado, las experiencias cercanas a la muerte aportaron un nuevo tipo de evidencia que desafía nuestra comprensión de la vida y la muerte. Muchas personas que han pasado por estas experiencias describen encuentros con seres de luz, revisiones de su vida y la sensación de que su existencia continúa en otro plano. Aunque estas experiencias varían culturalmente, comparten un elemento común: la noción de que la muerte no es el final, sino una transición hacia otro estado de existencia. Además, el auge de la hipnosis regresiva ha abierto una nueva ventana al misterio de la reencarnación. Pioneros como el Dr. Michael Newton han guiado a miles de personas a explorar recuerdos de vidas pasadas a través de estados de trance profundo. Sorprendentemente, muchas de estas personas describen detalles consistentes sobre épocas históricas, lenguas y culturas que nunca habían estudiado o conocido. Aunque estas experiencias no pueden considerarse como pruebas concluyentes, las preguntas que plantean son imposibles de ignorar. Ahora volvamos a la Biblia. Si la reencarnación es una idea tan universal y poderosa, ¿por qué fue eliminada de este texto sagrado? Más allá de las razones históricas y políticas que ya hemos mencionado, existe una dimensión espiritual más profunda. Algunos creen que esta verdad no fue destruida por completo, sino que simplemente fue velada, ocultada para que cada buscador pueda redescubrirla por sí mismo. La sabiduría esotérica enseña que las verdades más poderosas no pueden ser impuestas, sino que deben ser encontradas a través de la experiencia y la reflexión personal. Quizás la reencarnación no haya desaparecido por completo, sino que se haya transformado en un misterio, uno que debe ser descubierto solo por aquellos que buscan con sinceridad y apertura. Entonces, ¿qué hacemos con esta información? ¿Cómo reconciliamos la posibilidad de que nuestra alma haya vivido antes y que vivirá de nuevo con nuestras creencias actuales? Este es el desafío que todos debemos enfrentar si estamos dispuestos a abrir nuestra mente y corazón a las profundas implicaciones de la reencarnación. La clave, como siempre, está en la reflexión y el autoconocimiento, en nuestra disposición para cuestionar las creencias preestablecidas y explorar nuevas perspectivas sobre la vida y la muerte. Estas preguntas no son fáciles de responder, pero plantearlas es el primer paso hacia una comprensión más profunda de nuestra existencia. Estamos llegando a un punto crucial en este viaje, un momento donde vamos a explorar las implicaciones espirituales más profundas de la reencarnación, y cómo esta verdad, aunque velada, puede transformar nuestra vida aquí y ahora. Hemos recorrido un camino fascinante, investigando sus raíces, la forma en que fue suprimida y las implicaciones que tiene para la humanidad. Ahora, es el momento de dar un paso más allá y reflexionar sobre cómo esta verdad podría cambiar nuestra percepción del universo y de nuestra propia existencia. Si aceptamos la posibilidad de la reencarnación, esta nos invita a vivir con un propósito mucho mayor. En lugar de ver nuestras experiencias como simples accidentes fortuitos, comenzamos a percibirlas como lecciones diseñadas para ayudarnos a crecer espiritualmente. Este cambio de perspectiva puede revolucionar la forma en que enfrentamos las dificultades, las relaciones y nuestras decisiones cotidianas. Pensemos en el concepto de karma, ese principio de causa y efecto que está intrínsecamente ligado a la reencarnación. Si cada acción que realizamos deja una huella en nuestra alma,
entonces cada momento se convierte en una oportunidad para sembrar semillas de amor, bondad y compasión. En lugar de buscar culpables externos por nuestras circunstancias, asumimos la responsabilidad de nuestra evolución, sabiendo que lo que hacemos hoy no solo afecta a esta vida, sino también las que están por venir. Pero esta idea no solo nos invita a mejorar nuestras acciones externas, también nos desafía a mirar hacia adentro, a examinar nuestras creencias, nuestros miedos y nuestros patrones de pensamiento. La reencarnación nos recuerda que las heridas emocionales no resueltas, los conflictos no sanados y las lecciones no aprendidas pueden acompañarnos a través de múltiples vidas. ¿Qué pasaría si, en lugar de evitarlos, nos enfrentáramos a ellos con valentía, sabiendo que cada desafío es una oportunidad para liberarnos de cadenas invisibles? Además, esta perspectiva tiene el poder de cambiar profundamente la forma en que nos relacionamos con los demás. Si cada ser humano es un alma en un viaje único, pero interconectado con todos los demás, nuestras relaciones adquieren un nuevo significado. Las personas que amamos, las que nos desafían, e incluso las que nos hieren, pueden ser maestros en nuestro camino. Tal vez esas conexiones que parecen fugaces o caóticas son, en realidad, profundamente significativas y han sido orquestadas por el universo para ayudarnos a aprender y evolucionar. Aquí es donde la espiritualidad toma una dimensión más universal. La reencarnación nos invita a ver más allá de las barreras culturales, religiosas y sociales que nos dividen. Si todos compartimos este ciclo de vida, muerte y renacimiento, entonces todos somos compañeros en el mismo viaje cósmico. Esto fomenta un sentido de unidad, recordándonos que las fronteras que creamos entre nosotros y ellos son ilusorias. A lo largo de la historia, los grandes maestros espirituales han hablado de esta unidad. Jesús, aunque no utilizó el término reencarnación, enseñó sobre el amor incondicional y la importancia del perdón. Buda habló del desapego y del ciclo interminable de nacimientos y muertes. Estas enseñanzas, aunque expresadas de maneras diferentes, apuntan hacia la misma verdad. Estamos aquí para crecer, para amar y para recordar nuestra conexión con lo divino. Sin embargo, aceptar esta verdad no significa que debamos esperar pasivamente a que nuestras vidas mejoren a través de múltiples existencias. Al contrario, nos llama a vivir con mayor intención en el presente. Cada día, cada momento, es una oportunidad para acercarnos a nuestra mejor versión, para sanar viejas heridas y para sembrar semillas que florecerán en el futuro. Aquí surge una pregunta crucial: ¿qué harás con esta comprensión? Saber que nuestras vidas están conectadas en un ciclo eterno de aprendizaje y crecimiento puede ser liberador, pero también conlleva una gran responsabilidad. Nos desafía a mirar más allá de nuestras preocupaciones inmediatas y a preguntarnos: ¿qué legado quiero dejar, no solo en esta vida, sino en las que están por venir? En última instancia, la reencarnación no es solo una teoría filosófica o espiritual. Es un recordatorio de que somos mucho más que nuestros cuerpos físicos y nuestras circunstancias actuales. Somos viajeros cósmicos, almas inmortales en un viaje eterno hacia la realización y el despertar. Ahora, mientras reflexionamos sobre todo lo que hemos explorado, te invito a que te hagas una pregunta. Si realmente has vivido antes y vivirás de nuevo, ¿cómo cambiará esto la forma en que ves tu vida hoy? ¿Qué decisiones tomarás? ¿Qué acciones emprenderás sabiendo que cada momento es una parte integral de tu evolución espiritual? El misterio de la reencarnación no es solo un tema para estudiar o debatir, es una invitación a vivir con mayor propósito, con más amor y con una conexión más profunda con el universo. Así que, mientras concluyes este viaje intelectual y espiritual, recuerda que la búsqueda no termina aquí. Cada día es una oportunidad para descubrir más, para aprender más y para acercarte un poco más a la verdad eterna que reside en tu interior. La pregunta ya no es si la reencarnación fue eliminada de la Biblia, sino si estás listo. ¿Te apasiona aprender más sobre la Biblia y su mensaje para nuestras vidas? No olvides suscribirte a nuestro canal y darle like a este video para que podamos seguir creciendo juntos en conocimiento y fe para explorarla en tu propia vida. Porque, al final, la verdad más poderosa no es la que encontramos en libros antiguos, sino la que descubrimos dentro de nosotros mismos. Gracias por acompañarnos en este viaje.